La corteza o córtex cerebral es el tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales, alcanzando su máximo desarrollo en los primates. Es aquí donde ocurren la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. El córtex cerebral adopta una forma circunvolucionada, por lo que si se extendiese presentaría una masa muy extensa. Concretamente, las investigaciones apuntan que la superficie total de la corteza cerebral podría constar de unos 2.500 centímetros cuadrados. Es ante todo una delgada capa de la materia gris, normalmente de 6 capas de espesor, de hecho, por encima de una amplia colección de vías de materia blanca. Esta capa incluye unas 10.000 millones de neuronas, con cerca de 50 trillones de sinapsis. Tales redes neuronales en la corteza macroscópicamente, a simple vista, se observan como materia gris. Tanto desde el punto de vista estructural como filogenético, se distinguen 3 tipos básicos de corteza. Una isocorteza, o neocorteza, que es el último en aparecer en la evolución del cerebro, es el encargado de los procesos de raciocinio, es, por así decirlo, la parte del cerebro consciente. 2. Paleocorteza, se origina en la corteza olfativa. 3. Arquicorteza, constituido por la formación del hipocampo, esta es la parte animal o instintiva, la parte del cerebro que se encarga de la supervivencia, las reacciones automáticas y los procesos fisiológicos. Filogenéticamente el córtex es de aparición relativamente reciente si se compara con las otras áreas del sistema nervioso central. Con todo, aún dentro del córtex, se pueden distinguir áreas más modernas y con capacidad de procesar la información, más eficaces. Las del neocórtex, asiento o soporte principal del registro de lo simbólico. El lóbulo temporal contiene neuronas que captan cualidades sonoras en la corteza auditiva primaria. También contiene neuronas relacionadas con la comprensión del lenguaje, memoria y aprendizaje. El lóbulo frontal contiene principalmente la corteza motora primaria, en la cual se encuentran las neuronas que controlan los músculos del cuerpo. Está organizada en función de las partes del cuerpo. El lóbulo parietal aloja a la corteza somatosensorial primaria, compuesta por neuronas relacionadas con el tacto, también se organiza en función de las partes del cuerpo. El lóbulo occipital contiene la corteza visual primaria, localizada en la parte inferior, procesa la información visual que llega de la retina. A continuación se especifican las capas de la corteza cerebral. Se explican sus características, sus neuronas y su organización funcional, y se revisan las funciones que se llevan a cabo en esta región del cerebro. Capas. La principal característica de la corteza cerebral es que está constituida por diferentes capas de sustancia gris. Estas capas conforman la estructura de la corteza y definen su organización estructural y funcional. A través de la evolución de la especie, estas capas han ido incrementando, hecho que se relaciona con el aumento de capacidades cognitivas e intelectuales de los seres humanos con el paso del tiempo. Capa molecular. La capa molecular, también conocida como capa plexiforme, es la región más superficial de la corteza cerebral y, por lo tanto, la de más nueva aparición. Consta de una red densa de fibras nerviosas que se encuentran orientadas tangencialmente. Estas fibras derivan de dendritas de células piramidales y fusiformes, los axones de las células estrelladas y de Martinotti. En la capa molecular también se pueden encontrar fibras aferentes que se originan en el tálamo, de asociación y comisurales. Al ser la región más superficial del córtex, en la capa molecular se establecen una gran cantidad de sinapsis entre diferentes neuronas. Capa granular externa. La capa granular externa es la segunda región más superficial del córtex y se encuentra por debajo de la capa molecular. Contiene un gran número de pequeñas células piramidales y estrelladas. Las dendritas de las células de la capa granular externa terminan en la capa molecular y los axones entran hacia capas más profundas de la corteza cerebral. Por este motivo, la capa granular externa se encuentra interconectada con las diferentes regiones del córtex. Capa piramidal externa. La capa piramidal externa, tal y como su propio nombre indica, está compuesta por células piramidales. Se caracteriza por presentar una forma irregular, es decir, el tamaño de la capa incrementa desde el límite superficial hasta el límite más profundo. Las dendritas de las neuronas de la capa piramidal pasan hasta la capa molecular y los axones viajan como fibras de proyección, asociación o comisurales hasta la sustancia blanca situada entre las capas de la corteza cerebral. Capa granular interna. Contiene células granulares que pertenecen a plexos locales, en canasta y candelero, siendo todas ellas neuronas inhibitorias. En esta capa se encuentran también células estrelladas espinosas. Semeja a la capa 2 en que tiene numerosas células estrelladas y recibe la mayor parte de las señales sensoriales. Capa ganglionar. La capa ganglionar o capa piramidal interna contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Asimismo, contienen un elevado número de fibras dispuestas horizontalmente que forman la banda interna de Baillarger. Capa multiforme. Finalmente, la capa multiforme,
también conocida como capa de células polimórficas, contiene básicamente células fusiformes. Asimismo, contiene células piramidales modificadas que contienen un cuerpo celular triangular u ovoide. Muchas de las fibras nerviosas de la capa multiforme entran en la sustancia blanca subyacente y conecta la capa con las regiones intermedias. Características de la corteza cerebral. La corteza cerebral de los animales mamíferos está representada por una lámina de sustancia gris, la cual cubre los dos hemisferios cerebrales. Consta de una estructura altamente compleja en la que diferentes órganos sensoriales se encuentran representados en áreas o zonas específicas, las cuales reciben el nombre de áreas sensoriales primarias. Cada uno de los 5 sentidos que poseen los seres humanos, vista, tacto, olfato, gusto y tacto, se desarrollan en una región de la corteza específica. Es decir, cada modalidad sensoria posee un territorio delimitado dentro del córtex cerebral. Aparte de las regiones sensoriales, la corteza cerebral también posee múltiples regiones somáticas secundarias, de asociación y motoras. En estas zonas, se elaboran los sistemas aferentes corticales y de asociación, dando así lugar al aprendizaje, la memoria y el comportamiento. En este sentido, la corteza cerebral es considerada como una región especialmente relevante a la hora de desarrollar las actividades superiores del cerebro humano. Los procesos más avanzados y elaborados de los seres humanos, como el razonamiento, la planificación, la organización o la asociación, se realizan en diferentes áreas de la corteza cerebral. Por este motivo, el córtex cerebral constituye una estructura que desde la perspectiva humana adquiere una complejidad máxima. La corteza cerebral es el resultado de un proceso evolutivo lento que pudo haber comenzado hace más de 150 millones de años. Organización funcional. La corteza cerebral puede organizarse también en función de las actividades que se llevan a cabo en cada región. En este sentido, determinadas zonas del córtex cerebral procesan señales específicas de naturaleza sensitiva, motora y de asociación. Áreas sensitivas. Las áreas sensitivas son regiones de la corteza cerebral que reciben información de naturaleza sensitiva y se encuentran estrechamente vinculadas con la percepción. La información accede al córtex cerebral principalmente a través de la mitad posterior de ambos hemisferios cerebrales. Las áreas primarias contienen las conexiones más directas con los receptores sensitivos periféricos. Por otro lado, las áreas sensitivas secundarias y de asociación suelen encontrarse adyacentes a las áreas primarias. De forma general, estas reciben información tanto de las propias áreas de asociación primaria como de regiones inferiores del encéfalo. La tarea principal de las áreas de asociación y las áreas secundarias consiste en integrar las experiencias sensitivas para generar patrones de reconocimiento y de conducta. Las principales regiones sensitivas de la corteza cerebral son: áreas motoras. Las áreas motoras se encuentran en la parte anterior de los hemisferios. Se encargan de iniciar los procesos cerebrales relacionados con el movimiento y dar lugar a tales actividades. Áreas de asociación. Las áreas de asociación de la corteza cerebral se correlacionan con las funciones de integración más complejas. Estas regiones desempeñan actividades como los procesos de memoria y cognición, la gestión de emociones, y el desarrollo del razonamiento, la voluntad o el juicio. Asimismo, las áreas de asociación desempeñan un papel especialmente importante en el desarrollo de los rasgos de personalidad y caracteriales de las personas. Asimismo, resulta una región cerebral imprescindible en la determinación de la inteligencia. Las áreas de asociación comprenden tanto ciertas áreas motoras como regiones sensitivas específicas. Células nerviosas. La corteza cerebral presenta una gran variedad de células en su interior. Concretamente, se han especificado 5 tipos distintos de neuronas en esta región del cerebro. Células piramidales. Las células piramidales son neuronas que se caracterizan por presentar una forma de pirámide. La mayoría de estas células contienen un diámetro de entre 10 y 50 micrómetros. No obstante, también existen células piramidales de gran tamaño. Estas se conocen como células de Betz y pueden presentar un diámetro de hasta 120 micrómetros. Tanto las células piramidales pequeñas como las células piramidales grandes se encuentran en la circunvolución precentral motora y desempeñan principalmente actividades relacionadas con el movimiento. Células estrelladas. Las células estrelladas, también conocidas como células granulosas, son neuronas de pequeño tamaño. Suelen presentar un diámetro de unos 8 micrómetros y poseen una forma poligonal. Células fusiformes. Las células fusiformes son neuronas que tienen su eje longitudinal vertical en la superficie. Se encuentran concentradas principalmente en las capas corticales más profundas del cerebro. El axón de estas neuronas se origina en la parte inferior del cuerpo celular y se dirige hacia la sustancia blanca como fibra de proyección, asociación o comisural. Células horizontales de Cajal. Las células horizontales de Cajal son pequeñas células fusiformes que se encuentran orientadas horizontalmente. Se hallan en las capas más superficiales de la corteza cerebral y cumplen un papel crítico en el desarrollo de esta región del cerebro.
Este tipo de neuronas fueron descubiertas y descritas por Ramón y Cajal a finales del siglo XIX, y las investigaciones posteriores mostraron cómo resultan células imprescindibles para coordinar la actividad neuronal. Para alcanzar su posición en la corteza cerebral, las células horizontales de Cajal deben migrar de manera coordinada durante la embriogénesis del cerebro. Es decir, estas neuronas viajan desde su lugar de nacimiento hasta la superficie de la corteza cerebral. Por lo que respecta al patrón molecular de estas neuronas, Víctor Borrell y Óscar Marín del Instituto de Neurociencia de Alicante, demostraron que las células horizontales de Cajal presentan una orientación de capas neuronales de la corteza durante el desarrollo embrionario. De hecho, la dispersión de estas células se origina durante las etapas iniciales del desarrollo embrionario. Las células nacen en distintas regiones del cerebro y migran hacia la superficie del cerebro hasta cubrirlo por completo. Finalmente, recientemente se ha demostrado que las membranas meníngeas tienen otras funciones aparte de las protectoras que se suponían en un inicio. Las meninges sirven como sustrato o camino de las células horizontales de Cajal para su migración tangencial por la superficie de la corteza. Células de Martinotti. Las últimas neuronas que constituyen la actividad neuronal de la corteza cerebral son las conocidas células de Martinotti. Constan de pequeñas neuronas multiformes presentes en todos los niveles del córtex cerebral. Las células de Martinotti se caracterizan por ser neuronas multipolares con dendritas arborescentes cortas. Se encuentran diseminadas a través de varias capas de la corteza cerebral y envían sus axones hasta la capa molecular, lugar donde se forman las arborizaciones axónicas. Recientes investigaciones sobre estas neuronas han demostrado que las células de Martinotti participan en el mecanismo inhibitorio del cerebro. Concretamente, cuando una neurona piramidal, la cual es el tipo de neurona más común en el córtex cerebral, comienza a sobreexcitarse, las células de Martinotti empiezan a transmitir señales inhibitorias a las células nerviosas de sus alrededores. En este sentido, se deduce que la epilepsia podría estar fuertemente asociada con un déficit de células Martinotti o una deficiencia en la actividad de estas neuronas. En esos momentos, la transmisión nerviosa del cerebro deja de estar regulada por estas células, hecho que provoca un desequilibrio en el funcionamiento de la corteza. Esperamos este vídeo les haya ayudado a aclarar algunas de sus dudas. Presentado por Carlos Eduardo Claros Avilés y Angie Eneidi Umaña Soto del programa de Psicología segundo semestre.